es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esto es No hay lugar común y hoy tengo a Luis Arrieta conmigo. Me da muchísimo gusto, Luis, que nos acompañes. No, un gustazo estar esta contigo. Conversación que siempre es biográfica, pero hoy vamos a hablar también de esta película que estás a nada de estrenar. ¿Qué algo de biográfico tiene? Algo tiene de biográfico. No, te agradezco mucho la invitación. Estoy muy emocionado de platicar contigo. Estamos en una época donde las series nos importan mucho. Esta historia, incluso de los multiversos ahora, es que como generación nos tiene muy inquieto. Ese momento donde la vida pudo haber ido en una dirección o en otra, y uno de esos momentos te llevó a escribir este guión. Sí, yo hace como 8 años iba saliendo de un restaurante con mi expareja, eran las 10 de la noche, y dos tipos a media cuadra de mi casa se acercaron, ¿no? Traían pistola, a mí me ponen una pistola aquí, ¿no? Que además te la presionan así, a ella también, pero ella como que le empiezan a toquetear para quitarle como un collarcito que trae aquí, entonces como que ella se saca de onda, yo levanto la cabeza y me dicen, cabeza abajo, y me meten un cachazo aquí. Finalmente, pues, se van, pero también recuerdo que volteé a ver a los dos chavos, eran dos chavos como con hoodies, y eran dos chavos jóvenes que también tenían mucho miedo, o sea, como que recuerdo ese miedo en su mirada. Y bueno, se van, siento impotencia, siento enojo, ira, pero tristeza, culpa. Y eso que dices de las leyes me empieza a atormentar durante como 3 semanas el hubiera. O sea, ¿qué hubiera pasado si se le hubiera salido un disparo? Entonces empiezo a vivir una angustia de algo que no sucedió, pero que digo que pudo haber sucedido. Te pudiste haber muerto en Sí, eso. o ella. O a ella le pudieron haber, ella como que se puso más nerviosa y que le hubieran, o sea, que se le salga sin querer el balazo. Entonces, eso me atormentó tanto y dije, tengo que escribir algo de esto. ¿Escribir este guión te ayudó a exorcizar esa experiencia? Yo creo que un poco sí, o sea, siento que al principio, digo, no sé cómo te pase a ti cuando tú escribas, pero me tuve que tardar un poco a que pasara el evento traumático como para empezar a escribir, porque sí creo que necesitas un poco de distancia, ¿no? Entonces, obviamente, ya cuando lo empecé a escribir, sí recordaba la noche y sí de pronto conectaba con estas cosas, pero sí traté de cada vez tenerlo un poco más lejos para ser mucho más objetivo en lo que estoy escribiendo. Porque siento que es muy peligroso como guionista enamorarte de lo que tú sientes y de tus emociones. Y al final el guionista, al igual que el actor, que el director, está al servicio de la historia, no de su, en el caso del actor. El objeto de arte distante para Exacto. apreciarlo más que si estuvieras dentro del propio cuadro. A mí me pasa eso y como actor también, o sea, como actor es muy peligroso el actor que se regodea en su emotividad. O sea, el actor tiene que estar al servicio de la historia, ¿no? Y por eso son tan peligrosas las telenovelas. Un evento de estos despierta pasiones, algunas bajas. La venganza es una de ellas. Sí. Otra puede ser el perdón. Sí. Otra puede ser que te adormezca y entonces sea la indiferencia lo que te gobierna. No te estoy pidiendo que me cuentes la película, pero sí, ¿qué haces con esas, digamos, si esto fuera un cuadro, con esos 3 colores en la paleta de las emociones? Pues justo la película muestra esas 3 paletas. O sea, te muestra de pronto a un personaje que aparentemente ya no le importa nada, pero luego te das cuenta que no, que realmente está cargado de quererse vengar, pero luego te das cuenta que esa venganza también a él lo está destruyendo poco a poco, ¿no? No es una película que pretenda como decirte cuál es el camino correcto, o sea, al espectador. Cada vez quiero hacer menos cine moralista o panfletario, esta cosa de ¿cuál es el mensaje de la película? A ver, ¿cómo haces para no ponerle un juicio moral a una historia donde un hombre pierde al ser que quiere, digamos? Lo que yo hago es que a todos los personajes que salen en la película los hago tridimensionales. O sea, inclusive el personaje que sale 2 segunditos, trato de darle cierta humanidad, ¿no? Que esa humanidad pues radica en que son personajes imperfectos, que no necesariamente son virtuosos,
pero salirme de esta idea de son buenos y son malos, víctima, victimario, o sea, no. Cuando te asaltaron, Ujú. te llamó la atención que esos jovencitos, que probablemente estaban cometiendo su primer o su segundo, quizás su tercer asalto, tenían miedo. Sí, ¿Te interesa entender al victimario? Digamos, ¿qué hay dentro del victimario? totalmente, o sea, como actor y como guionista y como creador, me encanta entender. De hecho, siempre soy muy incómodo en las cenas familiares, porque es muy fácil en las cenas, empezamos a hablar de política. No, pues es que ese güey es un imbécil. No, a ver. Lo políticamente correcto O sea, está de moda hasta tratemos- en la familia. Exacto, o sea, tratemos de entenderlo. O sea, no es que lo justifique, pero trato de entender. O sea, porque esta cosa de que todos son, de que hay buenos y malos en la vida, no comparto esa idea. O sea, por eso no emito juicios cuando escribo. Para estos thrillers criminales, sobre todo en la cultura estadounidense, nos cuentan muchas veces el mismo guión. Es igual. Y el momento clave es cuando Sylvester Stallone, ¿no? Dame tú cualquier Sí. rudo que quieras, Sí. ¿no? Esto logra acabar con el personaje que mató a la hija, con el que secuestró a la esposa. Sí. Y tú exploraste un final distinto. No te estoy pidiendo que me lo cuentes, sino por qué decidiste que no te ibas a plegar al guión bastante probado y exitoso que tiene el cine estadounidense. Sí, espero no me haya equivocado. Yo quería hacer en un principio una película de género. O sea, que si fuera una película de venganza, de acción, de thriller. Pero mi lado actor siempre me pide que haya mucho más profundidad. O sea, al final esas pelis son planas. O sea, es el bueno contra el malo, ¿no? Y entonces aquí, pues, quiero cada vez como actor y como guionista hacer personajes más humanos, más tridimensionales. Entonces, no podía terminar así. No podía terminar con Bruce Willis aventándolo por el edificio como en Duro de Matar a este personaje que solo es malo, malo, malo. O sea me interesa pues, salirme un poco de ahí. Ahora, estas películas se pueden hacer bien cuando vives plácidamente en California. Pero cuando todos los días te mueves en un contexto de altísima violencia, como nos tocó a nuestra generación vivir, sí te obliga a ver la violencia desde otros ángulos. Te pregunto, ¿qué tanto eres tu producto de esta generación y de este contexto? ¿Pero en qué sentido? O sea, hay... Sí, normalmente es Bruce Willis, Ajá. el que hizo el guión, que está viviendo plácidamente en Hollywood. Sí. Resulta que tú y yo somos parte de una generación que está viviendo un contexto de violencia. Es Y correcto. eso te obliga a ver esta violencia con un lente distinto. Ahí te pregunto, ¿qué tanto eres hijo de esa generación? Sí, o sea, obviamente, sí, o sea, tú escribiste un libro sobre eso también. Claro que yo, o sea, conozco historias de personas que a lo mejor han sido violentas o han sido delincuentes. Entonces, o sea, creo que los puedo a lo mejor entender, ¿no? O sea, y es muy claro, o sea, quiero quedar claro que no es que los justifique, por así decirlo, ¿no? O sea, pero puedo entenderlos. O sea, yo al final acepto que nací en un lugar con privilegios, ¿no? O sea, por ejemplo, mi abuela era americana y entonces hablaba inglés en la casa. Entonces yo empecé a hablar inglés desde muy chiquito. Entonces, pero alguien, entonces decir, no, pues esa gente no habla inglés y entonces no ha buscado oportunidades. No, pero es que a lo mejor él no ha tenido las oportunidades. Entonces, como que traté en esta película complejizar un poco el debate, ¿no? Claro. O sea, no estoy defendiendo ni justificando a nadie. Simplemente estoy planteando un problema social, a lo mejor, que ni siquiera creo que es una película que profundiza tanto en un problema social, pero que plantea como que a lo mejor que todos somos como parte del problema, por así decirlo. Esto es un sistema, como Es un las sistema. familias. O sea, es un sistema que a veces unos nos juega a favor y a otros nos juega en contra, ¿no? Y déjame, para ir cerrando, ahora preguntarle ya no solo al guionista, sino a alguien que toma la decisión, pues, de agarrar varios de los pinceles. La producción, de un lado, el guión y la actuación. Sí, Que sí se requiere cierto nivel de valentía sí. hacerte cargo de tanto. Cuenta un poco de ese otro Luis que también decide, pues, montar el teatro, actuar y dirigirse. Pues mira, no sé, soy un obsesivo del cine, me fascina el cine y estas películas no se están haciendo en este país, la verdad. O sea, nadie hace un thriller. Entonces, o la hago yo
O pues, En Argentina hay thrillers buenísimos, en Chile los hay, en Sí, España no hay. los hay, en Colombia los hay. ¿Por qué en México no? aquí sí hay, o sea, sí hay, pero siempre son en contextos como que son películas de denuncia, ¿no? O sea, por ejemplo, está La Civil, que sé que la conoces, está Ruido, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues al final, esos son películas que tienen un thriller, pero son temas rudísimos, ¿no? Y aquí yo quería hacer más una película de género. O sea, porque de pronto parecería que en el cine nacional tenemos o comedias románticas o un cine muy oscuro, con temas que son devastadores. ¿Y qué pasa con todo el cine en medio? O sea, películas de thrillers, de dramedies. ¿Te has hecho cargo que tampoco tenemos grandes escritores de novela negra? O sea, los hay, ¿eh? Delmer Mendoza, desde luego, Sí, ¿no? En fin, hay una tradición, Martín Solares, sí. pero no es el género, tampoco en la literatura. No. Un poco de ahí venía mi pregunta. ¿Por qué, si somos tan consumidores de series y temas criminales? Yo creo que uno tiene que ver en los presupuestos. O sea, de pronto estas películas sí requieren un presupuesto para que puedas hacer ciertas secuencias y construir ciertas atmósferas, ¿no? Entonces, se han hecho películas de acción, thrillers, pero son malonas generalmente en México porque quieren hacer cosas para las cuales no tenemos los recursos. Entonces, se ve mal, ¿no? O sea, que está forzado. Y entonces aquí fue de, con el presupuesto que tenemos, vamos a hacer lo máximo que nos permita ese presupuesto. Si ya no podemos, entonces hay una secuencia que tuve que cambiar porque dije, no, o sea, no nos va a quedar bien. Entonces la acción está dentro de lo que nos permite hacer algo que se vea bien. El día que todo cambió, ¿me puedes decir cuándo lo tengo en cines? Si es una película que es importante decir que la hicimos para cines, o sea, eventualmente llegará a una plataforma, pero es una experiencia para que la veas en la pantalla grande y estrena el 22 de febrero en alrededor de 500 pantallas a nivel nacional, cosa que para una peli de este tipo es una apuesta muy grande por la distribuidora, porque es la primera vez que la poca gente que la ha visto, como algunos de prensa, y a mí les encanta, o sea, como que estamos muy entusiasmados, que creo que el boca en boca puede jalar. Y vamos a estar ahí el 22 de febrero, que la busquen ya en su cine más cercano. No me la va a perder y te agradezco muchísimo No. la gentileza de acompañarnos. Qué gusto conocerte en persona. Es un privilegio. Y bueno, contigo queda claro, no hay lugar común. Esperemos. Nos vemos el próximo sábado, 10 de la noche. Aquí no hay lugar común. ADN 40.